Dar paso al mensajero de la palabra, Pastor Abraham. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este culto dominical y consagrar el Día del Señor como Dios manda, escuchando su palabra, dedicando un poquito nuestro corazón a Él para escuchar para escuchar lo que tiene Él para nosotros. Así que vamos a compartir la palabra en la que se basa el mensaje de esta mañana. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Dicen un libro peligroso, pero no es así. Es un libro de gran gracia y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a leer la palabra clave, es capítulo 2, versículo 26. Dice: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Voy a orar. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias por Jesús, quien subió a la dolorosa cruz para morir por cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces tomamos en poco este sacrificio, este derramamiento de sangre en nuestro lugar, Señor. Pero en esta mañana queremos dedicar nuestro corazón, nuestro interior, a escuchar solamente tu voz. Padre del cielo, ten misericordia de mí, limpia mis pecados, mis infidelidades con la sangre de Jesús, Señor. Permíteme ser instrumento de tu palabra en esta mañana. Trabaja poderosamente con tu Espíritu Santo en cada corazón de cada participante en el mensaje de esta mañana. Ayúdalo, Señor, a despojar toda preocupación, todo conflicto, todo problema que pueda cruzarse en su mente y corazón, y permítele, Señor, que puedan escuchar tu voz. Señor, usa a este trapo sucio lavado por la sangre de Jesús, para proclamar tu palabra como la palabra de Dios. Dejamos esta mañana en tus manos, este mensaje en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje de esta mañana es: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. En la semana pasada aprendimos a vencer al trono de Satanás por medio de la palabra de Dios. El pasaje de hoy es el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Tiatira era la ciudad natal de una hermosa mujer llamada Lidia, que se convirtió oyendo la predicación de Pablo en el río de Filipo, y se hizo el primer hogar iglesia en toda Europa. Tiatira era una ciudad industrial conocida por sus influyentes gremios comerciales y sus deidades o dioses patrocinadores. Es decir, cada gremio, cada negocio tenía su dios y su fiesta. Los gremios industriales y comerciales se pueden comparar hoy en día con los sindicatos. Había gremios de trabajadores en el rubro de lanas, de las pieles, del lino, del bronce. Había fábricas de ropa, tintoreros, alfareros, panaderos, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos los gremios comerciales celebraban las fiestas grandes de sus deidades o dioses con festividades paganas que promovían mucho el culto de los ídolos y la actividad sexual prohibida. Cualquiera de los participantes o socios de estos gremios que no participe en una de las celebraciones quedaban marginados y no podían luego tener trabajo. Ahora, ¿cómo habría sido
la iglesia de Tiatira en este ambiente. Al observar el mensaje del Señor hacia esta iglesia, no hallamos alguna palabra de persecución de enemigos de afuera como las otras iglesias, que los enemigos habían de afuera hacia adentro. En este caso, en nuestra iglesia Tiatira no había esta persecución de afuera. Los enemigos estaban dentro de la iglesia. Ellos eran la mujer llamada Jezabel y todos sus seguidores. Ante los ojos humanos, todos los hermanos en la iglesia eran iguales, asistiendo a las mismas actividades y confesando la misma fe en la iglesia. Pero a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, habían dos tipos. En esa iglesia se podían encontrar dos tipos de cristianos. Los que retenían la verdad de su evangelio, del evangelio de Jesús, y el segundo, los que habían dejado seducir por Jezabel, esta mujer de esta iglesia. Hoy en día, en especial en Bolivia, casi no hay persecución de los enemigos de afuera. Pero la influencia de Jezabel es muy dominante. En la iglesia boliviana hay muchos cristianos, es verdad, pero según los ojos del Señor Jesús, solo hay dos tipos: los que retienen la verdad de su evangelio y los que se han dejado seducir por esta Jezabel. ¿A qué tipo de estos cristianos pertenecemos nosotros? Oro a Dios que meditando en el pasaje de hoy podamos examinar con temor y temblor nuestra vida delante de Dios para identificar a qué tipo de cristianos nosotros pertenecemos. Oro a Dios que podamos identificar quién es la mujer Jezabel que está en la iglesia y llevar una vida como vencedor del engaño de ella. Amén. Primera parte, la iglesia de Tiatira enfocada en el amor. La iglesia de Tiatira enfocada en el amor. Versículos 18 al 20. Miremos ahora el versículo 18. Dice y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa era la presentación del Señor ante esta iglesia. A la iglesia de Tiatira el Señor se presenta como el Hijo de Dios, con ojos como llamas de fuego y pies como de bronce bruñido. Aquí en la frase, ojos como llama de fuego, significa que Jesús tiene una visión penetrante. Lo ve y lo sabe todo. Nada se puede ocultar ante él. Y los pies de Jesús, como bronce bruñido, indican su autoridad y poder para aplastar a sus enemigos y traer la victoria para su iglesia. En el aquí y ahora, nuestro Señor Jesús anda vigilante en medio de su iglesia, guardándola, protegiéndola y conduciéndola con autoridad y poder. No estamos solos. Los hermanos de la iglesia de Tiatira podían sentirse seguros de saber que el Señor Jesús estaba con ellos, con su autoridad y su poder, guiándolos, cuidándolos. Ahora miremos versículo 19. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia
y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia de Tiatira se contrasta con la iglesia de Éfeso que hemos visto anteriormente. La iglesia de Éfeso se enfocaba mucho en la verdad de Dios. Por eso no soportaba a los nicolaitas, pero les faltó amor. Por eso el Señor les reprendió diciendo a esa iglesia: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Por la falta de amor, sus últimas obras eran menos que las primeras. Ese fue el reclamo de Dios a esa iglesia. En cambio, la iglesia de Tiatira se enfocaba en el amor. Ellos hacían muchas obras llenos de amor, llenos de fe, servicio, paciencia, entrega. Ellos abrazaban con mucho amor y paciencia a los débiles de la fe, visitándolos constantemente y dándoles las palabras de ánimo constantemente. Esa era la obra de Tiatira. De tal manera que sus últimas obras son más abundantes o eran más abundantes que las primeras obras. Por eso el Señor los elogió diciendo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dios se agradó mucho en esta iglesia. Cuando vemos este elogio, parece una iglesia maravillosa y no podemos encontrar nada de malo. Quizás todos quisiéramos pertenecer a esa iglesia. Pero Jesús, cuyos ojos son como llama de fuego, vio un problema muy serio dentro de esta iglesia. ¿Cuál era el problema? Miremos el versículo 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese fue el reclamo del Señor. Aquí, según este término moral, la tolerancia se podría considerar como una gran virtud, especialmente entre personas de diferentes culturas o cuando hay muchas diferencias. Se puede considerar como una virtud. Sin embargo, la iglesia de Tiatira toleró la falsa enseñanza de Jezabel en nombre del amor, la gracia y la unidad. Ellos toleraron esa falsa enseñanza de esta Jezabel. Cuando leemos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: la iglesia es la columna y fundamento de la verdad del Dios viviente. La columna y el fundamento de la verdad de Dios consiste en la verdad y el amor. La iglesia no tiene que inclinarse solo a una de esas dos, sino equilibrarse en las dos. Pero la iglesia de Tiatira se inclinó a solo en el amor. Por eso no podía confrontarse con la falsa doctrina de Jezabel, mucho menos proteger a las ovejas de allí. Solamente los toleraba. Mientras tanto, Satanás devoraba poco a poco a sus ovejas. Hoy en día, muchos se inclinan al amor de Dios y piensan que Dios es amor y no les juzga o no les juzgaría a pesar de sus pecados ocultos que tienen.
Pero Dios es amor, pero también es verdad. Es amor, pero también es verdad. Por eso a los que aman les reprende y les disciplina conforme a su verdad. Oro a Dios que podamos aceptar su amor y su verdad, de manera que llevemos una vida que le es agradable a Él. Amén. Segunda parte. Los cristianos seducidos por Jezabel. Versículos 20 al 23. Miremos el versículo 20. Nuevamente. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como sabemos, el Apocalipsis nos da mensajes a la luz de las historias del Antiguo Testamento. Para entender el mensaje del Señor a Tiatira, a esta iglesia, tenemos que entender muy bien quién era Jezabel en la historia de Israel. Se menciona mucho, pero ¿quién era esta mujer? Entonces, volviendo atrás a la historia de Israel, Jezabel era princesa del reino de Sidón. Ella se casó con el rey de Israel, Acab. Ella, siendo una extranjera, tenía un carisma y poder de convencimiento increíble. Ella podía manejar al rey Acab como si fuera su empleado. Sobre todo, mató a todos los profetas de Jehová y construyó el templo de Baal. Su influencia llevó a toda la nación a la adoración de este dios Baal. Eso encontramos en Primera Reyes 16. Entonces nos preguntamos, ¿cómo una mujer extranjera transformó a una nación teocrática como Israel en una nación pagana en tan solo algunos años? ¿Cómo esta mujer pudo transformar a este Israel que vivía delante de Dios en una nación pagana? Pues ella ejercía un carisma misterioso para seducir al pueblo de Dios. Esta historia de Israel se está repitiendo o se estaba repitiendo en esta iglesia de Tiatira. En la iglesia se levantó Jezabel, una mujer que se decía profetiza. Ella empezó a engañar o a enseñar, una falsa doctrina. No podemos saber exactamente cuál fue su doctrina, pero según los versículos, el versículo 24 dice: las supuestas profundidades de Satanás, lo que probablemente se refería al dualismo que había enseñado por los gnósticos. Ellos afirmaban que la carne es mala y el espíritu es bueno. La carne mala y el espíritu bueno, según la filosofía griega. Enseñaron que cualquier cosa que una persona hiciere en el cuerpo no afectaría a su realidad espiritual. El cuerpo una cosa, el espíritu otra. No afecta. Era su enseñanza. Entonces, al escuchar estas enseñanzas, todos abusaron de la doctrina de la gracia de Dios, convirtiéndola en una licencia para pecar. Podemos hacer, porque el espíritu es una, la carne es otra. Su enseñanza fue muy persuasiva y muy atractiva para muchos cristianos. Pareció resolver en ellos la tensión que tenían al trabajar o tratar de hacer negocios en una cultura muy pagana. ¿Hago, como, adoro o no?
¿Me guardo o no? Dios no se va a enojar. Es por mi trabajo. Ahora ellos podían comer ya la carne ofrecida a los ídolos sin ningún problema, sin ninguna conciencia culpable. Al ver todo esto, ¿cómo se habría sentido el Señor? Al Señor le habría dolido mucho. Pero le había dado tiempo a arrepentirse a Jezabel. El juicio de Dios no vino de inmediato. Le dio tiempo de arrepentirse. Pues en un buen tiempo ella también era una sierva amada y preciosa de Dios. Pero ella no quiso arrepentirse. Ahora, ¿cómo advirtió el Señor a esta Jezabel y a los que se dejaron seducir por ella? Miremos el versículo 22 y 23a. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Jesús juzgó no solo a Jezabel, sino también a los que se dejaron seducir y a sus hijos, es decir, todos sus seguidores. Pareciera que ellos más bien eran víctimas y no eran los culpables. Pero aquí vemos que el Señor los juzgaría de igual manera como a Jezabel. ¿Por qué el Señor Jesús juzga a los seducidos que nos parecieran ingenuos e inocentes? Podemos hallar su respuesta en el versículo 23. Dice: entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo escudriño la mente y el corazón. No podemos ocultar nada ante el Señor. Ellos eran culpables porque no vivían delante de Dios que escudriña la mente y el corazón. Es decir, ellos no oyeron la voz de su pastor, sino la voz de los extraños que sonaban muy lógicos y muy dulces y muy atractivos. Ellos en el fondo rechazaron la voz del Señor y se convinieron y se acomodaron a esa realidad cómoda y atractiva. El Señor les dio un mensaje de juicio. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran incrédulos? No, eran miembros activos de la iglesia primitiva. Miembros activos de la iglesia. Aunque han transcurrido más de 2000 años desde ese entonces, la historia se repite en la iglesia de nuestro tiempo. Esta historia se repite. Jezabel es muy poderosa y ejerce increíble carisma, de tal manera que seduce a cualquier cristiano a corto tiempo. La persona seducida por ella puede ser un miembro activo de la iglesia. Pero sin darse cuenta se convierte en un objeto del juicio de Dios a los ojos del Señor que escudriña la mente y el corazón. Entonces, ¿quién es la Jezabel de nuestro tiempo? Es la idea, y aquí voy a usar mi inglés, es la idea de easy going life.
easygoing life. Es decir, si Dios está conmigo, todo me tiene que andar bien. O es también creer en Jesús y vivir sin problemas, sin necesidades. Esa es la idea del easygoing life. Muchos jóvenes cristianos tienen mucha pasión por Cristo en su tiempo universitario. Mucha pasión. Quieren ser grandes protagonistas de la historia de Dios en su tiempo universitario. Pero saliendo de la universidad, pierden esa pasión y se convierten en cristianos nominales, solo de nombre. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que les falta el tiempo para servir al Señor? Antes era solo ir a la universidad, clases y ya. Ahora les faltará tiempo. O tal vez ahora tienen muchos compromisos. Puede ser, puede ser. Pero, ¿cómo los verá el Señor que escudriña la mente y el corazón del hombre? ¿Cómo los ve Él? El Señor ve que ellos son seducidos por Jezabel, que influye sobre ellos con la idea de easygoing life, una vida fácil, cómoda. Crees en Dios y todo belleza. Aparentemente esa idea no es nada mala a los ojos del mundo. Pues, ¿qué tiene desear una vida fácil? ¿Qué problema hay? ¿Qué pecado hay en eso? De desear una vida fácil, tranquila. Pero esta idea es la idea de las profundidades de Satanás. Suena terrorífico, profundidades de Satanás. Pero es así. Esa idea viene de Satanás. Pero viviendo en la misma circunstancia de Tiatira, había también verdaderos cristianos que no se dejaron seducir por Jezabel. Lucharon. Vencieron a estas falsas doctrinas, a estas ideas seductoras. Oro a Dios que venzamos ese pensamiento de vida fácil de Jezabel y llevemos una vida que agrada a Dios. Amén. Tercero, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Versículo 24 al 29. Ahora miremos el versículo 24. Dice, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor hablaba a aquellos que resistieron, peleando, luchando, negándose a sí mismo las falsas enseñanzas de Jezabel, con esa fe evangélica. Jesús no les impuso ninguna otra carga. Pero el Señor les dio una dirección. Miremos los versículos 25 y 26. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Aquí la palabra hasta se repite 2 veces. Ellos han retenido la fe evangélica. Ellos vivían delante del Señor que escudriña la mente y el corazón. Ellos oían la voz de su pastor Jesucristo en medio de un bombardeo de las voces seductoras de Jezabel. Ellos oían a su pastor Jesús. El mantener
Este estilo de vida de estos cristianos requería mucha lucha, mucha energía. No era fácil. Pero cuando retenían la verdad del Evangelio, el Señor les daba mucho consuelo y el Señor los fortalecía. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Retenedlo hasta que venga. Esta era la promesa del Señor que sostendría sus vidas. El Señor, que escudriña nuestro corazón y mente, nos da palabras apropiadas para discernir la falsedad de Jezabel y nos da fuerza de confrontarnos con ella y vencerla. Cuando vivimos oyendo la voz de nuestro Señor Jesús, nuestra vida se hace como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera. Esa es la vida del cristiano que depende y oye la voz del Señor Jesús, el que retiene. Hasta ahora, hermanos, hemos estudiado mensajes del Señor a 4 iglesias. Para concluir su mensaje, el Señor dijo a las 4 iglesias: el que venciere, el que venciere. La gente piensa que si acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya logró toda su salvación. Su meta ya está cumplida, no tengo que hacer más nada. Pero después de la salvación hay 2 caminos: ser vencedor o ser perdedor. Vencedor o perdedor. ¿Quién es el vencedor? El vencedor es aquel que retiene la verdad evangélica hasta el fin. No la deja a medio camino. Retiene la verdad de Dios, la verdad evangélica de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin. Y es bíblico. Muchos se quedarán en el proceso. A los vencedores, el Señor Jesús les dio 2 promesas asombrosas. Miremos los versículos 26 y 27. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alabastro, como yo también la he recibido de mi Padre. Primero Jesús les dará autoridad. ¿Y a quién no le gusta la autoridad? Jesús dará autoridad para gobernar las naciones. En segundo lugar, Jesús les dará la estrella de la mañana, es decir, Jesús mismo, la estrella de la mañana. Después de una noche oscura, la estrella de la mañana, que es Jesús mismo. En esto, yo quería meditar, ¿cuál es mi Jezabel? ¿Cuál es aquella voz carismática, seductora, que me habla? Y esto es a los cristianos dentro de la iglesia, no a los de afuera. ¿Cuál es mi Jezabel? Y siempre en este último transcurso de mi vida cristiana, mi Jezabel son todas esas palabras, pensamientos relacionados a mi tiempo. Lo más precioso del hombre y lo más precioso mío también es el tiempo. ¿Qué tiempo Dios me pide? Sabemos que aquí todos somos autofinanciados. No es servir la obra y nada más. Todos trabajamos, todos tenemos que vivir. Así que el choque siempre en esta última etapa de mi vida, ya cumplí 50, en esta última etapa de mi vida,
siempre era el choque de mi tiempo. Por la gracia de Dios, fui levantado como mensajero dominical. Injustamente, pero es gracia de Dios. Pero haciendo mensajes, como hemos compartido muchas veces, no es fácil. Hay un proceso doloroso de negarnos a nosotros mismos, a muchas situaciones personales y no personales. Entonces, siempre chocaba el problema de mi tiempo, el hecho de combinar trabajo e iglesia. Y esto hasta antes de mi enfermedad también era problema, cuando caí con COVID, digo. Pero estando así me hizo pensar y meditar también que la vida en cualquier rato se va y lo que uno puede llevar es solamente quejas, ¿no? Es lo que personalmente sentía. Pura queja, que mucho tiempo, que me quita tiempo, que no tengo tiempo, y el tiempo y el tiempo. Y en cada proceso de preparar el mensaje, sentí ese límite del tiempo por el trabajo, la familia y mis cosas personales. Así que identificando podía ver a esta Jezabel, que es ese pensamiento y palabras, susurros seductores sobre mi tiempo. Y también me hacía ver y comparar a otras personas o amigos o familiares y colegas que llevan una vida fácil, más cómoda. Y en el fondo me hacían anhelar esa vida. Mientras yo estaba desvelándome, preparando palabra, desvelándome, haciendo cuestionario, desvelándome, preparando la guía de estudio bíblico, otros están gozando la vida. Y eso no es un monstruo que se presenta en mi vida de Jezabel. No, son pensamientos agradables, son pensamientos que uno anhela, sin querer, queriendo, se va envolviendo. Entonces hacía en mí crear quejas o pensamientos o cosas pesadas para servir este tema del mensaje. Pero meditando en esto, podía recordar también lo que en algún momento decía el fundador de VF, misionero Samuel Silí, ya fallecido, en uno de sus principios de VF. En cualquier momento, cuando sintamos así esa presión de esa Jezabel, decía, back to the Bible, que traducido es, hay que volver a la Biblia. No a las personas, no al pariente, vuelva a la Biblia. Y en este tiempo afanoso, volver a la Biblia, pues, podía hallar Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Si hay tanta queja, ¿será que estoy dando mucho para la obra de Dios? ¿Será que tengo que tener más tiempo personal? ¿Será que me está quitando Dios mucho tiempo de mi vida? ¿Puedo dedicar más a mi familia, más a mi trabajo, más a mí personalmente? Anoche mismo haciendo mensajito de mis camaradas, categoría 90. Hay un churraquito, vení. No, tengo que preparar. Entonces choca. Esas son las Jezabeles de mi vida. O hay partido, vení. No, tengo que preparar palabra. Y sin querer, queriendo eso. Pero volviendo a la Biblia, esa es mi palabra, volvamos a la Biblia. Y cuando leía Mateo 16, 24 decía, no VF, no el misionero, no un pastor, sino Jesús mismo me decía, si quieres ser mi discípulo, negate a ti mismo, toma tu cruz y seguime. Necesito negarme para ser discípulo de Jesús. Negarnos. Tenía ese churrasquito, me niego. Tenía ese partido, me niego, ya habrá oportunidad. Pero me dice Jesús, no una persona,
Si querés ser verdaderamente mi discípulo, si querés venir en pos de mí, negate a ti mismo. Y fíjense que no queda ahí, sino que dice, toma tu cruz. ¿Cuál es mi cruz? Mensaje. Próxima semana será elaborar mi estudio bíblico, ¿no? Próximo, compartir como misionero. Esa es mi cruz. Y el Señor me dice eso, no otro. Y no queda ahí. Negate a ti mismo, toma tu cruz y quédate con tu cruz ahí quejándote y no sé qué. No, me dice, seguime. 3 puntos. ¿Qué puedo hacer contra eso? Y ahora la palabra del Señor también dice, promete, me recuerda, 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Me dice, Abraham, eso que tenés, eso poquito que tenés, ese servicio en mi obra, ese Jesús que tenés, esa obra de Dios que tenés, retenerla, ya vengo, ya vuelvo. Me dio gran gracia. De todos los pensamientos de Jezabel que en mi oído, cero. Solo escucho la voz de Dios, la voz del Señor. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y me dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Esta palabra también para mí es clave, hasta el fin. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso no todos llegaremos al fin. En el proceso muchos escucharán a esta Jezabel, se quedarán ahí o volverán atrás. O buscarán esa vida fácil. Meditando en esta palabra, el Señor vuelve a aplacar esta tentación de Jezabel con mi vida, que es muy relacionado al manejo del tiempo. Y meditando en esto podía tener gran gracia y arrepentirme nuevamente por ese corazón pesado, quejoso, por escuchar a esa Jezabel con estas palabras seductoras para llevar una vida fácil. Doy gracias a Dios por su llamamiento, doy gracias a Dios por su palabra, que me ayuda a seguir haciendo su obra como mensajero y como pastor de su iglesia hasta el fin. Amén. Concluyendo, hermanos, en el mensaje de hoy aprendimos que ante los ojos del Señor hay 2 tipos de cristianos. El que retenía la verdad de su evangelio y los que se habían dejado seducir por Jezabel. Hoy en día, en especial en nuestra querida Bolivia, casi no hay persecución de los enemigos de afuera. Pero la influencia de Jezabel es muy dominante y muy seductora. En la iglesia boliviana hay muchos cristianos, sabemos muchos cristianos. Pero según a los ojos del Señor, solo hay 2. Los que retienen la verdad de su evangelio y los que se dejan seducir por Jezabel. ¿A qué tipo de cristianos pertenecemos nosotros? Oro a Dios que examinando nuestra vida, anhelemos ser aquel que retiene la verdad de su evangelio, identificando a nuestra Jezabel de nuestra vida, de manera que llevemos una vida como vencedor ante sus engaños. Amén. Para culminar, voy a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias por la palabra de esta mañana. Gracias, Señor, por venir a mi vida y a la vida de todos mis hermanos aquí presentes y a los que están también por el medio virtual. Bendice sus vidas, Señor, con esta palabra. Que puedan identificar a esa Jezabel, Señor, que en largo o corto tiempo está susurrando a nuestro oído cosas seductoras, cosas atractivas, Señor, de llevar una vida fácil. Pero el Señor dice, eso que tienes, retenerlo hasta el fin, hasta que yo vuelva.
Padre del cielo, te pedimos que podamos examinar nuestra vida, que podamos anhelar ser aquel que retiene tu verdad de tu evangelio, Señor, identificando a todas nuestras Jezabeles de nuestra vida. De manera que así llevemos, Señor, una vida como vencedores ante sus engaños. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y detrás de las pantallas. Padre, te lo pido orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.